Bienvenidos al curso de desarrollo de juegos con XNA para Windows Phone. En este módulo hablaremos de cómo trabajar con imágenes para el desarrollo de juegos en dos dimensiones. Aprenderemos cómo funciona el sistema de coordenadas en Windows Phone, cómo cargar imágenes en nuestros juegos, posicionarlas, manipular su transparencia y cómo mover las imágenes por nuestro juego. Por último, veremos cómo optimizar la carga y procesamiento de las mismas mediante el uso de sprite sheets. Como podemos ver, XNA soporta una gran cantidad de formatos de imagen: BMP, DDS, DIV, HDR, JPG, FRM, PNG, PPM y TGA, por lo que es difícil que alguno de estos no nos sirva para nuestro propósito, y no, GIF no está soportado. Lo más recomendable es utilizar imágenes JPG, aunque si vamos a trabajar con transparencias o necesitamos buena calidad, lo mejor es utilizar archivos PNG o TGA. Para poder cargar y después dibujar imágenes en pantalla en XNA, contamos con el objeto Texture 2D. Este nos permite cargar imágenes que recuperaremos del Content Pipeline utilizando la clase Content Manager. Este es el método más sencillo. Claro que si necesitamos cargar una imagen en tiempo de ejecución, también contamos con la opción de utilizar el método FromStream de la clase Texture 2D para cargar una imagen desde un stream de bytes. En Windows Phone no tenemos la opción de cargar directamente desde un archivo, como tenemos para XNA sobre Xbox o sobre Windows. Es decir, que si buscamos el método FromFile no lo encontraremos. Además, podemos guardar nuestras imágenes en streams de bytes para tratarlas, ya que contamos con los métodos SaveAsJPG o SaveAsPNG. Con estos métodos podemos volcar las imágenes en un stream y aplicar filtros como por ejemplo convertir una imagen a escala de grises o el poder manipularlo. Pero una vez tengamos nuestro objeto Texture 2D cargado ya en memoria, veamos cómo podemos colocarlo en pantalla. Lo primero que debemos entender es el sistema de coordenadas sobre el que trabajaremos. Estos sistemas de coordenadas se usan en juegos de dos dimensiones desde los años 80, por lo que, aunque no es nada nuevo, es algo que utilizaremos de forma asidua en nuestros juegos en dos dimensiones, ya que todo el desarrollo de nuestros juegos estará basado en dichos sistemas. En XNA para Windows Phone, el sistema de coordenadas de nuestro mundo es relativo a la orientación de nuestra pantalla. Por defecto, es el punto 00 que se encuentra en la parte superior izquierda de la misma, y su valor irá aumentando según nos desplacemos hacia la derecha o hacia abajo. Cuando ejecutamos nuestros juegos en modo horizontal, el eje de coordenadas es el siguiente, como podemos ver, pero tenemos que ver y tener en cuenta que en Windows Phone podemos permitir que nuestro juego se juegue con otra orientación, es decir, en vertical, por lo que si ejecutamos el juego cambiando la orientación, el punto 00 se sitúa de nuevo en la nueva parte superior izquierda, ya que está cambiado respecto a nuestro punto de vista. Lo que debemos tener en cuenta es que cuando coloquemos una imagen en la pantalla, su posición irá referenciada en base al punto 00 de nuestro juego. Si agregamos una imagen y la posición es 100, 100 en el eje de las X y la Y respectivamente, esta aparecerá a 100 puntos de los márgenes superior izquierdo. Pero veamos qué otras consideraciones debemos tener a la hora de colocarlo. Y es que en XNA, además de posicionar nuestras imágenes, podemos rotarlas, pero para poder hacer las cosas bien debemos tener en cuenta cuál es el punto de rotación, ya que por defecto ésta se encontrará en el punto 00 de nuestra textura, es decir, en su parte superior izquierda, no en su centro, aunque podemos variarlo y hacer que rote desde donde nosotros deseemos. La rotación y la posición relativas a nuestro mundo de juego no son propias de nuestro objeto Texture 2D, es decir, en el objeto Texture 2D no vamos a encontrar una propiedad Position ni una propiedad Vector2 donde podamos especificar la coordenada X e Y, sino que las especificaremos durante el dibujado en pantalla de la misma, es decir, durante la ejecución del método Draw mediante el uso de la clase SpriteBatch. Como podéis ver, en este ejemplo lo que hemos hecho ha sido modificar el punto de rotación para que gire en torno a su centro. Es que el método Draw de la clase SpriteBatch cuenta con varias sobrecargas. En esta tabla podéis ver los parámetros más importantes. Tened en cuenta que no siempre necesitaremos pasar todos estos parámetros, pero aquí enumeraremos los más comunes. Por ejemplo, el objeto Texture 2D contiene la imagen que vamos a utilizar. El objeto Position será la posición donde queremos dibujar ese objeto en pantalla. Luego tenemos el parámetro SourceRectangle en el caso de que queramos extraer solamente una porción de nuestra textura para representar en pantalla, es decir, que no queremos representar la textura completa, la imagen completa.
El parámetro color nos permite especificar una máscara de color, es decir, queremos pintar nuestro dibujo con un color diferente. Aquí otra propiedad que es bastante importante, que es rotation, que nos permite especificar en grados la rotación con la que queremos dibujar nuestra imagen en pantalla. Y, tal como hemos comentado, podemos modificar el centro de rotación de nuestra imagen, modificando el parámetro origin, en el cual pasaremos un objeto de tipo vector2, es decir, una coordenada x e y, marcando el centro de nuestra imagen para que rote alrededor de ella. También podemos escalar una imagen mediante el método scale, en el cual podemos indicar en qué tanto por ciento queremos aumentar o disminuir el tamaño de nuestra imagen. También contamos con la propiedad Sprite Effect, que nos permite rotar vertical u horizontalmente una imagen, es decir, crear un efecto espejo. Y por último, tenemos la propiedad Layer Depth, que nos permite especificar la profundidad de nuestra textura a la hora de dibujarla en pantalla. Es decir, si tenemos varias texturas a dibujar, podemos especificar si va detrás o delante de las anteriores. A la hora de utilizar imágenes con transparencias, tenemos dos opciones. Si necesitamos imágenes de alta calidad, podemos utilizar archivos PNG, ya que llevan el alfa incorporado y XNA es capaz de interpretarlos. La pega es que estos archivos ocupan mucho espacio, por lo que en su lugar podemos utilizar imágenes en formato BMP y aprovecharnos del Content Processor que tenemos en XNA, ya que cuenta con la propiedad Color Key, Color y Color Key Enabled, que por defecto vendrá activada. Por defecto en XNA el color que se transformará a transparente en formato RGB sería el 255025, que viene a ser el color fucsia. Eso, a la hora de procesar la imagen con nuestro Content Pipeline, lo interpretará como el color transparente. La ventaja de esto es que las imágenes BMP ocupan bastante espacio, pero podemos aprovecharnos de la compresión del Content Pipeline, que veremos más adelante en el ejemplo, lo que agilizará la carga del juego y el tamaño que ocupará el empaquetado final. Acordaros que estamos creando juegos para que se ejecuten desde un teléfono móvil, que siendo verdad que es muchísimo más potente, debemos optimizar la carga de contenidos para que sea mucho más rápida. Al final el resultado es el que podemos ver, es decir, se dibujará nuestra estrella en pantalla y se obviará el color rosa fucsia del fondo. Si queremos rotarlo, sería como quedaría al final. A la hora de dibujar nuestras imágenes en pantalla debemos tener en cuenta el orden en que iremos dibujando el método Draw. Y es que el volcado se realiza a medida que vayamos ejecutando dicho método. Es decir, deberemos pintar primero el fondo y después los elementos de atrás hacia adelante. En el desarrollo de juegos 3D podemos especificar la ubicación en el fondo de nuestros objetos, es decir, que tendremos profundidad de campo, cosa que no tenemos en 2D. Y aunque podemos utilizar la propiedad Layer Depth, es mucho más cómodo que tengamos cuidado nosotros como desarrolladores a la hora de especificar la posición. Si quisiéramos dibujar una imagen como la que tenemos en la figura, primero dibujaríamos la textura de fondo y después el resto de los objetos según queramos ir mostrándolos. Pero lo mejor será que lo veamos con un ejemplo. Lo que haremos a continuación será crear un proyecto desde Visual Studio, agregaremos una serie de imágenes, las dibujaremos en pantalla, aprenderemos cómo ajustar su tamaño, cómo trabajar con transparencias y cómo movernos por la pantalla. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro Visual Studio. Una vez aquí, lo que hacemos es crear un nuevo proyecto, se nos mostrará las plantillas que tenemos instaladas, seleccionamos Windows Phone Game, lo llamaremos, por ejemplo, Demo Texturas y pulsamos sobre OK. Seleccionamos la plataforma, pulsamos de nuevo OK y se nos crean nuestros dos proyectos. Nuestro proyecto para almacenar el contenido y nuestro proyecto donde estará la lógica de nuestro juego. Como estamos trabajando con texturas, lo primero que vamos a hacer es agregar las texturas con las que vamos a trabajar. Agregamos objeto existente y las localizamos. Seleccionamos las imágenes a importar, que será esta. Seleccionaremos también esta y seleccionaremos por último esta. Con lo cual abrimos y vemos cómo se han agregado a nuestro archivo, nuestro proyecto de contenidos. Si nos fijamos, podemos ver los Content Importer y procesos que se están aplicando, es decir, el de texturas. Por un lado tenemos una imagen PNG
es decir, una imagen con un fondo transparente. También tenemos una imagen JPG sin un tipo de transparencia y por último tenemos nuestra sombrilla BMP. Esta sombrilla, si nos fijamos, tiene por defecto habilitado 2550, 255, 255 y el color enabled key enable, especificando que se va a interpretar como transparente el color fucsia de fondo. Y ahora vayamos a nuestro juego. Ya tenemos agregados nuestros contenidos. Lo primero que vamos a crear son los objetos texture 2D que vamos a utilizar para almacenar dichas imágenes. Por un lado crearemos un objeto texture 2D que llamaremos playa, un objeto texture 2D que llamaremos sombrilla y un objeto texture 2D que llamaremos cerdito. Una vez los tengamos creados, iremos a la carga de contenido, es decir, iremos al método loadContent, en el cual inicializamos playa, content, load del tipo texture 2D y llamaremos por el nombre a nuestro recurso, es decir, el primero será playa. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, recordad que no debéis especificar la extensión a la hora de cargar recursos del Content Pipeline. Cargaremos también nuestra sombrilla, exactamente igual, content, load del objeto del tipo texture 2D y con su nombre, especificando sombrilla y por último nuestro cerdito igual, content, load, texture 2D y el nombre del recurso a cargar, cerdito playero. Con esto ya tenemos cargadas las imágenes en memoria. A continuación lo que tenemos que hacer es dibujarlo. Simplemente vamos a inicializar la clase SpriteBatch, que es la clase que utilizaremos para representar todas las imágenes en pantalla. SpriteBatch begin, SpriteBatch draw, y aquí podemos ver la gran cantidad de sobrecargas que podemos utilizar. Por defecto, tan solamente nos hace falta especificar la textura que queremos dibujar, es decir, lo primero que dibujaremos será el fondo, playa, y a continuación la posición. Vector 2, 0, esto nos devolverá ya una posición 0, 0, es decir, en la parte superior izquierda, color, white. Y lo mismo haremos para nuestros otros objetos. Para ganar un poco de tiempo, copiamos y pegamos y ahora dibujamos nuestra sombrilla y nuestro cerdito. SpriteBatch.end. Ahora mismo estamos dibujando todas las imágenes en la coordenada 0, 0, es decir, en la parte superior izquierda. Damos a desplegar y se compilará y se desplegará sobre nuestro emulador. Comienza el despliegue. Como podéis ver, se está dibujando todo en la parte superior izquierda sin ningún orden y además vemos que no se está ejecutando a pantalla completa, por lo que vamos a arreglar todo esto. Si os fijáis, la textura de fondo no ocupa todo lo que debería ser la pantalla y nuestras imágenes se sobreponen. Así que veamos. Lo primero, recordemos cómo se ponía una pantalla a pantalla completa. Nos vamos al constructor y mediante el objeto graphics is full screen especificamos que sí, que se va a ejecutar a pantalla completa y volvamos al método draw y comenzamos a arreglar cositas. Por un lado nos encontramos que nuestro objeto playa no se está dibujando de forma completa, con lo cual utilizaremos las sobrecargas que hemos visto antes. Lo primero que vamos a decir es el tamaño de destino, con lo cual creamos un nuevo rectángulo que vamos a posicionar en la posición 0, 0, pero para que ocupe todo el ancho y alto de nuestro juego vamos a especificar que tendrá un largo de 800 y una altura de 480, que es la resolución que utilizamos. Con esto ya se nos va a ocupar toda la pantalla. Nuestro cerdito, bueno, pues no queremos que aparezca aquí, sino que queremos que vaya un poquito más abajo. Bueno, pues creamos un nuevo objeto vector 2 en el cual especificamos la coordenada X e Y en la que queremos que aparezca. Por ejemplo, 200,
150. Ahora, si desplegamos de nuevo sobre el emulador, veremos cómo ha mejorado todo esto. Como podéis ver, la sombrilla, a pesar de tener un fondo en color fucsia, se está dibujando de forma transparente. Nuestro cerdito, al tener transparencia, pero necesitamos que tuviese una buena calidad para dibujar la sombra, también se está dibujando correctamente. Y nuestro fondo de playa está ocupando el total de nuestro terminal. Como podéis ver, es muy sencillo el poder trabajar con texturas y representarlas en pantalla. Recordar que si lo que queremos es moverlo, desplazarlo, tan solo debemos sobrecargar el método Draw. Veamos qué ocurriría si quisiéramos que nuestro cerdito estuviese un poco más rotado. Y es que si lo que queremos es que nuestro cerdito parezca un poco girado, podemos utilizar la siguiente sobrecarga. Es decir, primer parámetro pasaríamos nuestra textura 2D, el rectángulo que especificará la coordenada X e Y, donde va a estar situado, pondremos el mismo alto y ancho que lo que ocupa nuestra textura y especificaremos el origen a dibujar de nuestra textura, en nuestro caso el área completa, no aplicaremos ninguna máscara y en este parámetro lo que especificamos es precisamente el ángulo con el que queremos que aparezca rotado. El siguiente, también es un parámetro del tipo vector2, es decir, una nueva posición, especificamos en torno a qué punto va a rotar nuestra textura. Finalmente no vamos a aplicar ningún tipo de reflexión ni vamos a poner ningún tipo de profundidad, lo dejaremos simplemente a 1. Si ejecutamos esto nuevo y lo desplegamos sobre nuestro emulador, veremos que el resultado es exactamente el mismo que el anterior, pero nuestro dibujo aparecerá rotado en la pantalla. Como veis, esto es muy sencillo. Ahora veamos cómo podemos optimizar la carga de texturas. Una técnica tradicional a la hora de cargar texturas en nuestro archivo de contenidos es utilizar hojas de imágenes, lo que comúnmente se conoce como sprite sheets. Esta técnica nos permite combinar diversas imágenes en una única textura, es decir, coger varias imágenes y crear una única imagen que contenga todas las anteriores. Esto nos ayuda a acelerar la carga de contenidos y reduce el espacio que ocupa en memoria, ya que realizamos una única carga. ¿Cómo lo podemos hacer esto en XNA? Bueno, pues en la página de Creators de XNA para Windows Phone ya encontraremos un ejemplo que podréis encontrar en las referencias al final de este módulo. Descargaremos el proyecto SpriteSheets de la PPHub, compilaremos la librería, importaremos la librería en nuestro proyecto, crearemos un archivo XML en el que especificaremos los contenidos y finalmente adaptaremos nuestro proyecto. Hagamos esto con nuestro ejemplo y veamos qué es lo que vamos a obtener como resultado. Y es lo siguiente, es decir, cogeremos nuestra imagen de la playa, nuestra imagen de la sombrilla y la imagen de nuestro cerdito playero para obtener una única imagen. La gran ventaja de esto es que nosotros no tendremos que hacer nada, ya que el proyecto se encargará de optimizar y de crear nuestra imagen al formato más adecuado para XNA. Por lo que volveremos de nuevo a nuestro Visual Studio y veamos cómo adaptarlo. Lo primero que tenemos que hacer, como hemos comentado, sería descargar el proyecto de SpriteSheets. Una vez lo tengamos descargado y compilado, tan solamente debemos ir a nuestro proyecto de contenidos y agregar la referencia a la siguiente librería. Vamos a buscar y la seleccionamos. En nuestro caso, lo hemos ya dejado preparado y en el archivo de contenido lo que tenemos que agregar es la librería el SpriteSheet Pipeline. Agregamos. Bien. Y vemos que ya tenemos esta referencia aquí. Lo siguiente es agregar botón derecho, nuevo elemento, y lo que vamos a agregar es un archivo XML de contenidos y lo llamaremos, por ejemplo, podemos poner el nombre que queramos, SpriteSheet Playa. Damos a agregar y vemos que nos ha creado un archivo XML. Lo primero que tenemos que hacer es modificar el tipo de archivo, que será un array de strings, y agregamos los elementos a cargar.
ítem, y aquí debemos especificar el nombre con la ruta relativa de nuestros recursos. En nuestro caso, como se encuentran en la raíz, pues crearemos cerditoplayero.png, ítem. También crearemos playa.jpg, como podéis comprobar son archivos con distinto formato. Ítem sombrilla.pbmp. Una vez tengamos ya creado nuestro archivo, lo guardaremos y modificaremos su procesador, el Content Processor. Por defecto no tiene ninguno asignado, por lo cual nosotros debemos asignar el Spritesheet Processor, que ha aparecido al agregar la referencia al Spritesheet Pipeline. Para que nuestro proyecto en XNA sea capaz de comprenderlo y de cargar dicho objeto, deberemos agregar también una referencia precisamente a la librería Spritesheet Runtime. Una vez lo agreguemos, tendremos un objeto del tipo Spritesheet que podremos utilizar en nuestro juego. Volvamos al mismo, volvemos al principio de nuestro archivo y lo que vamos a hacer es crear un objeto del tipo Spritesheet Runtime Spritesheet y lo llamaremos Spritesheet, por ejemplo. Una vez que lo tengamos, esto se carga exactamente igual como cualquier otra textura. Iremos al Load Content y lo modificamos. Spritesheet igual a Content Load, esta vez del tipo Spritesheet, y el nombre del recurso, que en nuestro caso lo hemos llamado, como podemos ver aquí, recogemos esto, Spritesheet Playa. Igual que las imágenes, tampoco debemos especificar la extensión. Con esto ya lo tendríamos cargado en memoria. Además, si nos fijamos, todo esto ya nos va a sobrar, porque lo vamos a gestionar todo desde el mismo sitio. Para evitar problemas, vamos a comentar todo este texto y una vez ya lo tenemos cargado en memoria, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos dibujarlo en pantalla. Si nos fijamos, todo esto ya no va a ser útil, por lo que lo comentamos. También tener en cuenta que debemos seguir utilizando el SpriteBatchBegin y SpriteBatchEnd cada vez que vayamos a dibujar texturas 2D en pantalla. Por lo cual, una vez que estamos aquí, tan solo debemos llamar al método draw correspondiente. SpriteBatchDraw igual. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar una porción de la textura del Spritesheet que corresponde al elemento. Por ejemplo, lo primero que vamos a dibujar es el fondo, con lo cual tendremos que dibujar Spritesheet textura, que contiene el objeto el texture 2D con la imagen de nuestra hoja de texturas completa, y vamos a especificar dónde queremos dibujarlo. New, rectangle. Recordad que queremos que ocupe la totalidad de nuestra pantalla, por lo cual diremos ya que va a ocupar 800 por 480. Y ahora tenemos que decir qué porción de la hoja de texturas queremos dibujar. Cuando el procesor correspondiente ya nos va a crear una propiedad y tiene un método el cual nos permite extraer esto, con lo cual tenemos Spritesheet.sourceRectangle. Aquí podemos especificar o bien el índice si lo conocemos o bien el nombre del recurso. En nuestro caso vamos a poner directamente playa. Y por último, la máscara de color que queremos representar. Y ahora lo mismo para tanto para el cerdito como para la sombrilla. En el caso de la sombrilla es algo más sencillo porque no hay que redimensionarla. SpriteBatch.draw. Lo mismo, el Spritesheet Texture, el objeto texture 2D que queremos dibujar. La posición, en este caso vamos a dibujarlo en el 0, 0. Vector 2, 0. Y lo mismo, tenemos que especificar el área de la textura de nuestra hoja de texturas que queremos dibujar. Pues repetimos, Spritesheet, SourceRectangle, y esta vez lo que vamos a especificar es sombrilla.
sombrilla, color white, ya que no vamos a utilizar ninguna máscara. Y finalmente vamos a dibujar nuestro personaje. Spray batch, draw, spray sheet, texture. Vamos a especificar la posición, que habíamos dicho que era el 200, 150. Y vamos a especificar también el área de la hoja de texturas que vamos a representar con source rectangle, cerdito playero y la máscara de color a aplicar, white. Pues con esto ya estamos dibujando. Ahora mismo lo que estamos haciendo es cargarlo directamente desde nuestro archivo de contenido. Como estamos utilizando ya el Spray Sheet para poder cargar todas estas imágenes, lo que podemos hacer es excluirlas directamente del proyecto, ya que el procesador se va a encargar de optimizar la carga. Si ahora despliego esto sobre el emulador, podemos ver que se nos está dibujando exactamente igual que antes. Nuestra sombrilla mantiene su transparencia a pesar de ser un BMP, nuestro cerrito tiene su transparencia y nuestro fondo de la playa ocupa el ancho total de la pantalla. Veamos qué ocurre si cambiamos el color de la máscara con el que queremos dibujarlo. Digamos que el cerrito en lugar de color blanco queremos aplicarle un color violeta. Si lo desplegamos de nuevo sobre nuestro emulador, vemos que se despliega y vemos el resultado. Se nos está aplicando una máscara de color violeta. Esto nos permite mucho juego de cara a optimizar la carga de recursos. Es decir, si queremos marcar, por ejemplo, nuestro personaje como que le queda poca vida, podemos dibujarle con una máscara de color roja sin necesidad de tener que cargar una nueva textura con el muñeco o el personaje modificado. Como veis, es muy sencillo. La implementación de las hojas de estilo. Tan solamente debemos seguir los pasos que hemos visto en este módulo. Como podéis ver, el manejar y trabajar con imágenes en Windows Phone sobre XNA es muy sencillo. También es muy recomendable el realizar esta última acción, la optimización de las imágenes mediante la carga de Spray Sheets, desde el principio de nuestros proyectos, ya que si comenzamos a trabajar con muchísimas texturas, cada vez que llamamos al método load del Content Manager, estaremos consumiendo gran cantidad de tiempo. Mediante que si utilizamos esta técnica, haremos una única llamada. Aquí os dejo una serie de recursos, entre los cuales se encuentra la dirección al proyecto de Spritesheet que podéis encontrar dentro del createmsdn.com, del app Hub de desarrolladores. Os animo a probar y a realizar este ejercicio para que podáis comprobar la sencillez del dibujado de entornos 2D en Windows Phone.